en eso que se llama la edad dorada, ¿ah? Esa infancia protegida. Era el niño mimado de la casa. Era el niño sin papá, entonces mis abuelos pues me adoraban, mi mamá me engreía muchísimo, todos mis tíos me habían adoptado, y era un niño realmente feliz y seguramente algo monstruoso por ese engreimiento, ¿ah? Satisfacían todos mis caprichos. Me cuentan, yo no recuerdo, como en la familia hay una cierta tendencia a la fantasía, seguramente exageran, pero me cuentan que yo llegué a los excesos increíbles de pedir que para comer me contaran un cuento por cada cucharada de sopa, ¿ah? Y que esa familia materna que tenía, pues me quería tanto que me daba gusto. Pero, claro, y de pronto mi padre, y entonces fue un cambio de régimen, ¿ah? Donde ya nadie bueno, no diré que no me engreía, desde luego que mi madre me engreía, pero donde algo que yo desconocía, que es la autoridad, una autoridad ante la que no es posible discutir, rebelarse. Yo descubrí el miedo a partir de ese momento. Yo creo que antes nunca había tenido miedo, y a partir de ese momento sí ya tuve miedo, ¿ah? Tuve miedo, supe lo que era el miedo, ¿ah? Entonces sí, es una experiencia pues que a mí me cambió la vida y que, bueno, como estás viendo, la tengo todavía tan viva en la memoria, ¿no? Si realmente mi padre me hubiera conquistado, seducido, pero él se encontró con un extranjero también, había un niño allí que por otra parte representaba todo lo que él detestaba en la vida, y se encontró con un niñito mimado, caprichoso, seguramente, como digo, insoportable. Un niñito que le cayó un poco mal. Sí, entonces ahí yo creo que en él hubo una frustración muy grande, ¿no? Y después un niñito que lo que le gustaba en la vida era escribir poemas, algo que a mi padre lo enervaba, no tanto por incultura, sino porque él asociaba esa actividad a las cosas que le parecían más detestables, la bohemia, por ejemplo, vivir en una cierta marginalidad, e incluso la mariconería, es algo que todavía mucha gente en el Perú piensa, que si alguien escribe, que si alguien es un poeta, tiene una tendencia hacia la mariconería. Por eso y a mi padre, claro, eso lo espantaba, lo horrorizaba, ¿no? Entonces, no, él quería que yo fuera un hombre, y para él un hombre, pues era eso, es una manifestación de la virilidad. No, un cachaco no, pero alguien viril, alguien que no perdiera su tiempo escribiendo poemas, ¿no? Entonces, algo que no es inusual, no lo era en ese tiempo, era normal que un padre no quisiera que su hijo fuera un poeta, porque pensaba que un poeta es alguien que fracasa en la vida, que va a ser un bohemio, va a ser un borrachín, ¿no? Esa idea, por desgracia, no se ha extirpado todavía, hay mucha gente que piensa eso, ¿no es verdad? Va. Entonces, entonces eso imposibilitó la relación con mi padre, y por supuesto yo me retraí tremendamente. Además, ese señor me robó a mi mamá, ¿no es cierto? Mi mamá vivía para mí y de pronto ya no empezó a vivir para mí, sino para ese señor, ¿no? Además, ese señor no era el papá que yo esperaba. Yo tenía una foto de mi papá cuando era marino, muy buen mozo, muy joven, y de pronto ese señor pues había perdido la mitad del pelo, era un señor que tenía muchos años. Entonces yo también me sentí defraudado. Oye, ese no es el papá que yo tenía, el papá que yo tenía es el que está en mis fotos, en el velador, ¿no es verdad? Entonces tuvimos una mutua decepción, que imposibilitó tremendamente la relación entre los dos, ¿no? Ahora, si quieres que te diga una cosa, tal vez sin mi padre yo no hubiera conocido la vida de verdad, quizá yo hubiera vivido toda mi vida como vive todavía mucha gente, en una irrealidad, protegido, sobreprotegido, en una burbuja que no tenía nada que ver con el mundo real. Mi padre hizo que entrara Leoncio Prado, por ejemplo. Eso es algo que, aunque yo sufrí la experiencia... ¿Lo agradece ahora? Ahora lo agradezco. Yo creo que sin el Leoncio Prado yo no hubiera conocido el Perú. Allí yo descubrí que la realidad peruana no era una realidad de niños bien, de pituquitos, miraflorinos, sino una realidad extremadamente compleja, diversa, de blancos, de negros, de indios, de chinos, que había pobres y que había ricos, y todo eso, que puede llegar a ser muy traumático en un momento dado, fue extraordinariamente instructivo. Ahí mostró la vida de verdad, el país de verdad, y bueno, y además me dio el tema de mi primera novela, o sea que imagínate, ¿cómo no voy a estar agradecido a esa experiencia, no? Extraordinario testimonio, de verdad. El espíritu de Beto Ortiz sí, está con nosotros. Sí. Habló como nunca Vargas Llosa, sí, ¿no? Y habló incluso de sus hijos, de Álvaro y de Gabriel, que le puso Gabriel por su compadre, Gabriel García Márquez. Y cuando él no fue presidente, Augusto, porque le ganó Fujimori, Gabriel le escribió una carta hermosa a su padre diciéndole: el Perú
ha perdido un presidente, pero el mundo ha ganado un escritor, ¿no? Porque Álvaro... En buena hora, sí, ¿sabes? Que no fue presidente. Creo que sí, porque Álvaro Vargas Llosa era el hijo intelectual y Gabriel era el hijo Rastafari. Y lo recibió en el aeropuerto con unos dreads, incluso que Mario Vargas no lo podía reconocer. Como tú usabas antes más o menos, ese mismo estilacho era. Paseamos. Después del corte venimos con la segunda parte de esta entrevista de Beto Ortiz. Que el premio Nobel haya llegado a Perú, ¿no? Y por medio de Mario Vargas Llosa. Es una noticia importantísima. Yo creo que todavía los peruanos no terminamos de procesar semejante privilegio que es el haber vivido a ver el día en que Mario Vargas Llosa se llevó el premio Nobel de Literatura, por primera vez el Perú recibiendo semejante honor. El galardón más importante que ha recibido el Perú, creo que no es comparable en los últimos 50 años con algo que nos haya pasado. Y aquí tenemos la segunda parte de la entrevista, extensa, inteligente, aguda y precisa, que le hiciera Beto Ortiz a Mario Vargas Llosa. Adelante. Quería preguntarle, ¿detrás de quién correría usted? ¿A quién le pediría un autógrafo? ¿A quién le haría firmar un libro? ¿Los ídolos también tienen sus ídolos? Sí, desde luego, desde luego. Bueno, por ejemplo, los escritores, que yo admiro más. Me hubiera encantado tener autógrafos de todos ellos y no hubiera vacilado en hacer cola horas y horas para tener una firma de un Faulkner, por ejemplo, o de un Malraux, y ya no se diga de los grandes novelistas del siglo XIX. Y entre personas que no son escritores, pues sí, hay gentes tan admirables. Por ejemplo, me hubiera gustado darle la mano alguna vez a Mandela, que es un hombre que admiro enormemente, es un hombre que me parece absolutamente uno de esos ejemplos más altos de la especie humana, por su consecuencia, su honestidad, su humanidad, lo que hizo políticamente por su país, no tiene realmente compensación posible, ¿no? Entonces sí, si hubiera podido darle, si pudiera alguna vez darle la mano a Mandela, yo me sentiría como mejorado. Václav Havel, por ejemplo, es una persona a quien sí he tenido oportunidad de darle la mano, pero no me atreví a pedirle un autógrafo. Me hubiera encantado que alguno de los libros de Václav Havel, que es alguien a quien yo admiro también enormemente como escritor, pero sobre todo como intelectual que ayudó a su país de una manera realmente decisiva a llegar a la libertad, pues me hubiera firmado uno de sus libros, ¿no? Tal vez alguna admiración un poco más frívola, alguna actriz, cantante. ¿Un autógrafo? Hombre, algo más. Por ejemplo, una actriz de la que yo he estado enamorado, bueno, espero que no me oiga mi mujer, pero de la que yo he estado enamorado secretamente, desde hace muchos años, es Catherine Deneuve, una mujer bellísima, todavía lo sigue siendo. Me entregó un premio, me entregó el premio París Hemingway, y realmente estar al lado de Catherine Deneuve. Fue el más premio. Fue el verdadero premio, realmente. Sí, ahí se ha quedado esa imagen grabada en mi memoria. Cuando una periodista del Comercio intentó formular una pregunta erótica, usted dijo, me está arrastrando por terrenos peligrosos y mi esposa Patricia no es tolerante. Es tolerante en muchas cosas, sí, no es una mujer, pero en esas no. En esas es autoritaria, francamente autoritaria, dictadora. Y tampoco me atrevo a resistir su autoridad en ese campo, así que en ese campo pues me mantengo siempre en la discreción. ¿No se subleva contra esa autoridad? No, sería inútil, no había ninguna esperanza, perdería de todas maneras. Alguien ha dicho que usted guarda las críticas adversas o los artículos que se escriben en su contra, que no deben ser pocos, dentro de un baúl. ¿Esto es exacto? No, es una frase que viene de una anécdota. El año, bueno, no recuerdo exactamente qué año, 66, 67, yo estaba en Londres, llegó allí Pablo Neruda, a festejar su cumpleaños, y ese cumpleaños se festejó en un barco de un poeta inglés, Alastair Reid. Y yo llegué a esa reunión muy indignado porque me había llegado un recorte de Lima con unos insultos, unas calumnias, y me acuerdo habérselas mostrado a Neruda. Y entonces él dijo esa frase, me dijo, mira, tú prepárate a llenar un baúl con insultos, con ataques, si eres un escritor que tiene éxito. Eso es absolutamente inevitable. El éxito conlleva, por supuesto, muchas cosas hermosas, pero también muchas envidias, muchas enemistades, una vigilancia hacia todo lo que haces, hacia todo lo que dices, que llega incluso a la intimidad mayor.
Y entonces me dijo una frase que yo nunca he olvidado. Yo tengo ataques de toda índole. Prácticamente no existe un vicio o desvalor que no me haya sido atribuido. Y la cosa del baúl viene así. Ahora sí puedo decir que tengo yo, y quizás más de un baúl, con recorte. Probablemente. Pero no solo de ataques, también tengo muchos artículos que me reconfortan, de esa visión negativa de mi persona y de mis libros, ¿no? Yo había traído a colación el tema de los escándalos porque siempre un pensador lúcido genera escándalos en una sociedad, y yo me preguntaba si algunos de estos lo han perseguido. La ciudad de los perros generó un escándalo, su boda con su tía generó otro, y han existido varios a lo largo de su carrera. Probablemente perder las elecciones podría ser considerado otro escándalo. ¿Quién persigue a quién? ¿Los escándalos del escritor o viceversa? Pues a mí no me gusta el escándalo, yo no tengo vocación por el escándalo, absolutamente. Me he visto envuelto, sí, en momentos distintos de mi vida, en escándalos, pero eso no es nada agradable, no creo que bueno, para algunas personas sí, prefieren, digamos, el escándalo si se acompaña con publicidad, pero desde luego que yo no. La publicidad que da el escándalo a mí me parece una publicidad indigna, una publicidad que empobrece a una persona, ¿no? Me he visto a veces, pues sí, por razones, mi primer matrimonio, por ejemplo, que fue, bueno, no diré escandaloso, pero fue bastante inusitado, pues sí, provocó un cierto escándalo familiar, ¿no? Me he visto envuelto en otros escándalos por cuestiones políticas, por haber dicho o defendido ciertas cosas de una manera que provocaba o irritación o rechazo. Pues yo creo que es inevitable, es inevitable. Si uno habla con mucha claridad, si defiende opciones que a veces son impopulares o que van contra unas convenciones determinadas, pues sí, el precio es un escándalo. Y creo que es un precio que hay que pagar, si uno quiere ser consecuente con lo que cree, hacer lo que dice. Es un precio y bueno, no hay manera de evitarlo en muchos casos, ¿no? ¿El peor de esos escándalos podría ser la famosa trompada de García Márquez? Bueno, mira, Beto, ahí llegamos a un terreno también peligroso. ¿A un tabú? Sí, es un tabú. Digamos, García Márquez y yo estamos de acuerdo, pues estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero estamos de acuerdo en uno. Ese tema se lo dejamos a los biógrafos. Si es que merecemos tener biógrafos. Que trabajen un poco, que investiguen. No les vamos a dar realmente todo el trabajo ya hecho. Y ahí tienen un material rico para investigar. ¿Paco Ugarte lo ha contado de alguna manera en uno de esos libros? No, lo que ha contado Paco Ugarte ¿No es exacto? No, es falso. Es absolutamente falso, no es verdad. Hay que seguir investigando entonces. Así que trabajen los periodistas, los buenos periodistas de investigación. ¿Cuánto de chisme puede haber en la buena literatura? ¿El chisme siempre es malo, perverso? No, el chisme es uno de los materiales más ricos para la literatura. No faltaba más. Cuando yo hacía la investigación sobre Trujillo para la fiesta del Chivo, pues yo no solo quería que me contaran verdades, quería que me contaran chismografías. Ese es un material maravilloso, el de las infidencias, el de las fantasías que están detrás de esas infidencias. No, el chisme es un material riquísimo que tiene que ver con la vida, no solo con la maledicencia, sino con la curiosidad. El chisme no es negativo solamente, también puede ser muy positivo. Cuando está incluyendo en una novela un personaje que por sus características puede ser fácilmente asociado por el lector a un personaje real, como es el caso del personaje Henry Chirinos de la fiesta del Chivo, que ya se lo ha mencionado en todas las presentaciones públicas que ha hecho. No se detiene mucho antes de incluirlo, porque tal vez le hace usted un favor, tal vez le da una importancia y un peso que el personaje no tiene. Muchos quisieran estar en una novela de usted. Voy a tratar de responderte a esa pregunta de la manera compleja que creo que debe responderse. Yo soy un escritor, digamos, de propensión realista. Me gusta que mis novelas finjan la realidad, así como otros escritores pues, les gusta que finjan la fantasía, la pura imaginación. Mis novelas, yo procuro que simulen, que finjan ser la realidad. Y para eso pues uso muchas técnicas. Una de ellas es, desde luego, utilizar materiales que tienen que ver con la realidad, con la vida. Seguramente todos los personajes que he inventado, y subrayo inventado, tienen algunos modelos reales en un primer momento. Pero también estoy seguro que no solo tienen un modelo real, en ningún caso, que son un híbrido en el que hay un modelo
que luego se combina con otro modelo y que luego se enriquece